Because human beings are the kind of beings who search for meaning. Sometimes we find a meaning in events, a meaning that fits the facts and makes sense, but often we will accept an explanation that does not make sense. Look at all the conspiracy theories circulating on the internet these days. Most of them do not make any sense at all, but they make some people feel as if they are smarter or more informed than other people. Los seres humanos somos el tipo de seres que buscan significado. A veces encontramos un significado de los eventos, un significado que se ajusta a los hechos y tiene sentido. Pero a menudo aceptaremos una explicación que no tiene sentido. Mira todas las teorías de conspiración que están circulando en Internet estos días. La mayoría de ellos no tienen ningún sentido, pero hacen que algunas personas se sienten más inteligentes o más informadas que otros. Every time there's a hurricane that causes great damage or loss of life, some people say that it happened because the people of this state or this region were not following traditional morality, so they were punished by the storm. Some will say that it happened to make people realize their dependence on nature and nature's God so that they may grow closer to God. And some rationalists will say that it happened because it's hurricane season. Cada vez que hay un huracán que causa grandes daños o pérdida de vidas, algunas personas dirán que sucedió porque la gente de este estado o región no estaba siguiendo la moral tradicional, por lo que fueron castigados por la tormenta. Algunos dirán que sucedió para que las personas se dieran cuenta de su dependencia de la naturaleza y al Dios de la naturaleza, para que puedan acercarse más a Dios. Y algunos racionalistas dirán que sucedió porque es temporada de huracanes. I have come to believe that attempts to answer the question of the meanings of things is a form of what St. Paul called in the middle reading, which we did not read, called the wisdom of this world. We are always trying to make sense of things, to put things in the context of eternity, but on our own, we are not very good at it. He llegado a creer que los intentos de responder a la pregunta del significado de las cosas es una forma de lo que San Pablo llamó la sabiduría de este mundo. Siempre estamos tratando de dar sentido a las cosas, de poner las cosas en el contexto de la eternidad, pero por nuestra cuenta no somos muy buenos en eso. When God's word, speaking through the prophet Micah, calls the people of Israel to account for neglecting the obligations of the covenant that God has made with them, God asks, "What more could I have done for you? I sent you capable leaders who led you well, Moses, Aaron, Miriam, Balaam, but you continue to wander far away from me." Cuando la palabra de Dios, hablando a través del profeta Miqueas, pide cuentas a los pueblos de Israel por haber descuidado las obligaciones del pacto que Dios había hecho con ellos, Dios pregunta, ¿qué más podría haber hecho con ustedes? ¿Os envié líderes capaces que os guiaran bien? Moisés, Aarón, María, Balaam, pero vosotros seguís alejándoos de mí. So the people begin to try to make sense of their situation. Maybe, they say, we should offer more extravagant sacrifices to God, burnt animal offerings, thousands of rams, rivers of oil,
maybe even their own children, in order to get back in God's favor. It sounds dreadful that people would think that way, but most of us bargain with God at some point in our life, and it's our own attempt to use the wisdom of this world to influence the Almighty. Entonces la gente comienza a tratar de encontrarle sentido a su situación. Tal vez, dicen, deberíamos ofrecer sacrificios más extravagantes a Dios, ofrendas de animales quemados, miles de carneros, ríos de aceite, tal vez incluso sus propios hijos, para volver a tener el favor de Dios. Suena terrible que la gente piense de esa manera, pero la mayoría de nosotros negociamos con Dios en algún momento de nuestra vida. Es nuestro propio intento de utilizar la sabiduría de este mundo para influir en el Todopoderoso. But St. Paul says that God has made foolish the wisdom of this world. True wisdom, he says, is to be found in the crucified and resurrected Messiah that he preaches. The truth, the only truth, is the vision of that kingdom where mourners are comforted, the meek inherit the earth, those who hunger and thirst for righteousness are filled, and those who make peace are called children of God. And the pathway to that kingdom is not to be found in sacrificing anything except our own selfishness and greed and need to control. It is to be found by doing what the prophet Micah, speaking in God's voice, told us to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with God. Pero San Pablo dice que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. La verdadera sabiduría, dice, se encuentra en el mensaje del Mesías crucificado y resucitado. La verdad, la única verdad, es la visión de ese reino donde los dolientes son consolados, los mansos hereden la tierra, los que tienen hambre y sed de justicia son saciados, y los que hacen la paz son llamados hijos de Dios. Y el camino a ese reino no se encuentra sacrificando nada excepto nuestro propio egoísmo, justicia y necesidad de controlar. Se encuentra haciendo lo que el profeta Miqueas, hablando en la voz de Dios, nos dijo que hiciéramos: hacer justicia, amar la bondad y caminar humildemente con Dios. In our own troubled times, full of conspiracies and violence and war, it requires an act of will to claim the good news of God's kingdom of justice, mercy, and humility. But Jesus too lived in troubled times, full of poverty and militarism and corruption in religious and secular institutions. His call to those who first heard him preach in Galilee was to a discipline of hope in the face of everything that we may encounter. His call to us is the same. We must discipline ourselves to see the seeds of what might be in the seeds of what the wisdom of this world calls debris and trash. We must begin to see beyond this world's wisdom to the wisdom of justice and mercy, to the wisdom, justice, and mercy of God. En nuestros tiempos difíciles, llenos de conspiraciones, violencia y guerra, se requiere un acto de voluntad para reclamar la buena nueva del reino de Dios, de justicia, misericordia y humildad. Pero Jesús también vivió en tiempos difíciles, llenos de pobreza, militarismo y corrupción en las instituciones religiosas y seculares.
Su llamado a quienes lo escucharon predicar por primera vez en Galilea fue a una disciplina de esperanza ante todo lo que puede encontrarse. Su llamado para nosotros es el mismo. Debemos disciplinarnos para ver semillas de lo que podría ser en medio de lo que la sabiduría de este mundo llama escombros y basura. Debemos comenzar a ver más allá de la sabiduría de este mundo, hacia la sabiduría, la justicia y la misericordia de Dios.